El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, miércoles 1 de junio. Miren, estamos llegando ya al sexto mes del año. Un día helado en el sur de Chile, estuvimos con menos 2 grados de temperatura en la capital regional, menos 3 hubo en Osorno. Estamos en el programa número 32, siguiendo la convención. Ya estamos en la recta final, 10 meses, que es menos que el 4 de julio termina la fase, este proceso histórico que estamos viviendo los chilenos, ¿cierto? Desde el 4 de julio que se instaló, y ya estamos, como diría un hípico, estamos en la recta final. Siguiendo la convención, vamos en 3 frecuencias todos los miércoles: 91.7 Puerto Montt, la capital de la región de los lagos, desde Caleta Arena hasta Calbuco; 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue. Saludo a todos nuestros amigos de Ensenada, de Puerto Varas, de Frutillar; y 98.1 provincia de Osorno. Este programa cuenta con el auspicio de Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Digo, estamos recta final. Están trabajando las comisiones de preámbulo, armonización de normas transitorias. Debe estos días ya, cada día que pase, un día muy importante, muy interesante. Aquí tengo el borrador, ¿cierto?, para nuestros auditores que nos siguen en fanpage. Aquí hay 499 normas, pero faltan todavía qué va a pasar con las transitorias y la armonización. Hoy día, miércoles 1 de junio, queremos hablar con un protagonista de esta historia. Político, abogado, fue subsecretario del Interior, también fue subsecretario carabinero, fue senador de la República, pero es convencional de la región de Ñuble. Así que hoy día saludamos con muchísimo afecto a don Felipe Arboe Bascuñán. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Hardy? Gusto saludarte, por tu intermedio a todas las auditoras y auditores que nos están escuchando en todo el sur de Chile. ¿A dónde está en este minuto, Felipe? En Santiago, estoy en Santiago. Acabamos de terminar una sesión de la Comisión de Armonización y tenemos ahora ya nuevamente más tarde reunión para poder avanzar en el mandato que nos han encomendado. Felipe, antes de meternos en los temas ya tal vez más que son propios de la convención, las normas, en fin, los artículos, tus preocupaciones o tus esperanzas, en estos ya 10 meses y tanto, ¿cuál es tu sensación como chileno, como abogado, como persona? ¿Cuál es tu sensación en que todos los días, hasta sábado y domingo trabajando? ¿Con qué sensación está Felipe Arboe? Primero yo te diría con un cansancio ya acumulado, digamos, porque de verdad han sido jornadas muy, muy intensas de trabajo. Ha sido muy difícil humanamente, en tan poco tiempo, sentarse a conversar entre personas que no nos conocíamos, que probablemente teníamos orígenes distintos, culturas distintas, comportamientos distintos, experiencias de vida tan diversas. Donde la desconfianza además estaba instalada como un elemento inicial. Y en segundo lugar, yo diría que también me siento un poquito frustrado porque a lo menos el primero de los objetivos que tuvimos en vista aquella madrugada del 15 de noviembre, cuando hicimos el acuerdo por la paz, no lo logramos, que era que este proceso ayudara a la unidad de las chilenas y chilenos en un momento de crisis. Yo creo que cuando uno mira hacia atrás, creo que hoy Chile está más dividido que hace un año, y eso es un problema. La violencia que pensábamos que se iba a aplacar con este proceso no se ha aplacado, y al contrario, hemos visto cómo se ha ido incrementando. Y hemos visto cómo algunos dirigentes políticos y sociales, líderes, han incluso llegado a justificar los hechos de violencia basándolos en reivindicaciones históricas. Entonces creo que en ese sentido creo que el proceso fracasó en cuanto al intento o insisto, a la meta de generar mayor nivel de unidad. Cualquiera sea el resultado del plebiscito el día 4 de septiembre,
se apruebe o se rechace, la verdad es que este no va a ser un texto que vaya a dejar indiferente a lo menos a un porcentaje importante de la población. Sí. Y entonces no sería extraño ver que en la próxima elección presidencial el tema constitucional vuelva a estar presente como lo ha estado desde 1990 a la fecha. Claro, porque Chile tiene 10, 11 ensayos constitucionales, los más importantes de 1828, después el 33. El 33 duró casi 100 años, después viene el 1925, después una crisis política, ¿cierto?, de la época de Alessandri, después la del 80, que todos sabemos ya su origen, en qué contexto fue redactado, pero conceptualmente un texto constitucional al final del día para todos los países es una especie de pacto social, ¿cierto?, en la cual la sociedad de los habitantes de un país, así queremos navegar durante los próximos 30, 40, 50 años. Los norteamericanos ya más de 200, los alemanes del 49, después de su Segunda Guerra, en fin, hay algunos que duran más, otros menos. Por eso te preguntaba pero estos temas de la unidad, estos temas de la desconfianza, usted en grupos tan heterogéneos, efectivamente, con estos 155, ya son 154, ¿habían espacio para conversar, pongámonos de acuerdo los temas sustantivos, o cada uno llevó al final su tema tan identitario que algunos es como lo definen en este proceso constitucional, Felipe? Mira, Javi, a ver, una breve reflexión que hacía hace unos días atrás con estudiantes. Les decía que los países no son consecuencia del azar, no es por suerte que existe un país, es por un acuerdo de voluntades de hombres y mujeres que en un momento de la historia se ponen de acuerdo para vivir en comunidad y toman la decisión. Aquí tomaron la decisión un grupo de hombres y mujeres y dijeron: vamos a ser independientes de la corona española y vamos a formar un país que se va a llamar Chile. Y para que ese país y esa sociedad funcione, se crea este pacto social, que hoy día la traducción son las constituciones. Pero esos pactos sociales o esas constituciones lo que tienen que hacer, o lo que han hecho históricamente, y cuando uno mira los textos de la democracia occidental contemporánea, fortalecen lo que los une, no lo que los diferencia. Es decir, cuáles son los valores, los principios y ciertas reglas de funcionamiento para evitar que quien ejerce el poder abuse de aquellos que no lo tienen, ¿no es cierto? Y por tanto, eso es un pacto social. Y el problema que tenemos con esta propuesta es que fortalece lo que nos diferencia. Entonces, en vez, por ejemplo, de utilizar como se utiliza masivamente en las constituciones occidentales, que los derechos le corresponden a las personas, concepto genérico, con lo cual se engloban a personas naturales, personas jurídicas, a personas inmigrantes u originarios, a miembros de etnias originarias y no miembros de etnias originarias, a católicos, protestantes, musulmanes, judíos o agnósticos, en definitiva a todos. Bueno, esta Constitución, cuando utiliza el concepto persona de partida, lo circunscribe solo a personas naturales, pero después se encarga permanentemente, en más de 126 oportunidades, de mencionar la distinción entre personas que son de pueblo originario y las que no lo son. O sea, los derechos van a ser diferentes para unos y para otros. Pero a su vez también hace otra categoría, entre hombres y mujeres. Y le pone una subcategoría, también, entre los grupos históricamente excluidos, que no se definen, y los no excluidos. Entonces, lo que va a ocurrir es que a la hora de aplicarse la Constitución en la práctica, en el día a día, en lo que nos gobierna el día a día, en la cotidianidad, los jueces van a tener que empezar a interpretar todo esto. Entonces, si alguien que va a ejercer un derecho a un tribunal es mujer, el juez va a tener que fallar con enfoque de género. Pero si esa persona es de la etnia originaria, bueno, vamos a ver qué justicia lo va a tomar. Si es la justicia indígena, para ello, o no es la justicia indígena. Y si no es la justicia indígena, también va a tener que incorporar el carácter o el criterio pluricultural. Entonces, y si pertenece a un grupo históricamente excluido, va a tener que beneficiarlo respecto al que no lo es. Entonces, imagínate, te voy a poner un ejemplo, un contrato de arriendo. En la práctica, en la vida cotidiana, ¿qué derechos, por qué hay diferencia entre si un arrendatario es de pueblo originario o no lo es, si es mujer no lo es, si es históricamente excluido no lo es? O sea, en la práctica, si yo le vendo algo a alguien, voy a tener que tener en consideración eso para efecto de evitar afectación de derechos. Bueno, esos son los problemas que se producen en la práctica cuando se hacen constituciones identitarias. Y ahí es donde nosotros hemos puesto la alerta, hemos dicho cuidado. Lo que la gente necesita hoy día son certezas, es tranquilidad. ¿Qué es lo que quiere la gente? Vivir tranquilo, que no tenga la inseguridad de que le van a venir a tomar
la tierra, o que alguien le va a decir, ¿sabe qué? Perdóneme, ¿usted vive aquí hace cuánto? No, yo vivo acá, mis papás, mis abuelos, mi bisabuelo, mi tatarabuelo vive acá. Ah, ¿sabe qué? Eso no tiene ningún valor, porque resulta que aquí los ancestros hace 250 años vivieron de mi comunidad de pueblo originario, así que vamos saliendo. Bueno, eso es un problema, porque va a generar una inestabilidad desde el punto de vista de la propiedad. Y no estoy hablando de grandes propietarios, estoy hablando de personas que han ido heredando sus pequeños pozos de tierra, el pequeño ganadero, el pequeño agricultor, que vive de esto en el día a día y tú lo conoces muy bien en el sur. O, por ejemplo, lo que se te va a producir también, la gente busca certezas desde el punto de vista, voy a poner otro ejemplo, desde el punto de vista de la atención de salud. Entonces, claro, la Constitución, la propuesta, es súper linda porque dice que va a haber salud para todos. Pero acto seguido dice que no puede haber salud privada desde el punto de vista de los prestadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero yo les decía, cuidado, veamos la aplicación práctica. Hoy en día hay 14 millones de personas que se atienden en FONASA. Y muchas de ellas, y con legítima razón, reclaman porque tienen largas listas de espera para cirugías o para atención de especialidades. Bueno, ahora le va a meter 3,5 millones de personas adicionales que están en la ISAPRE. Entonces uno dice, fantástico, va a llegar la plata. Pero este no es solo un problema de plata, es un problema de que haya médicos y personal disponible para poder atender a eso ya, no 14, sino 18 millones de personas que van a ir a demandar al mismo sistema de salud. Entonces, claro, se empieza a generar un problema práctico. Y esto porque muchas veces las personas que participan de estas discusiones nunca han estado en el gobierno, no saben cómo se gobierna. Y pucha, tal como le dijimos a los que hoy día están en el gobierno, otra cosa es con guitarra. Pues es re fácil criticar cuando no se sabe cómo se gobierna. Si afuera todo es más fácil, o se ve más fácil. Estamos conversando con el convencional Felipe Arboe. Felipe, porque a ver, la cosa gruesa, algunos dicen 499 normas, pucha, se pasan hartos pueblos de largo, demasiadas normas, pero otros dicen, pero bueno, ahí debe estar consagrado todos los derechos. Y otros dicen, tal vez habría sido preferible un texto más minimalista, ¿cierto? Como Alemania, que tiene 19, en que estén consagrados los grandes derechos. Esa discusión de que lleve hartas normas o que sea minimalista, ¿se discutió algún minuto al interior de la convención? Sí, sí, al principio se discutió. Muchos de nosotros planteamos la idea de que fuera una constitución minimalista que generara de una u otra forma la posibilidad de tener, yo diría, el reconocimiento de valores, la determinación de principios y ciertas reglas de funcionamiento, dejarle todo el resto al legislador, al gobernante, al que la gente elija, de cualquiera sea el color político. Pero no hubo caso, porque yo creo que lo que hay instalado es que hay una desconfianza estructural de los constituyentes respecto de los políticos en general. Entonces, nosotros no confiamos en el legislador. Yo digo, pero sí, perdón, el legislador lo va a elegir el pueblo, el gobernante lo elige el pueblo. Yo puedo no estar de acuerdo con Piñera o con Boric, pero fueron los gobernantes que eligió la ciudadanía. ¿Por qué le vamos a limitar a ellos? Primer punto. Entonces creo que ahí eso explica que muchas cosas que tienen que estar en la ley hoy ya están en la Constitución. Te voy a poner un ejemplo, que es impopular lo que voy a decir. A mí me tocó trabajar mucho con el cuerpo de bomberos, ayudar mucho al cuerpo de bomberos del Ministerio del Interior, financiarle muchas cosas, etcétera. Pero ¿por qué tiene que estar bombero en la Constitución? Porque pregunta, bueno, ¿está bombero? ¿Por qué no está la Cruz Roja? Entonces uno dice, cuidado, esto debería estar en la ley. Y ahí otorgarle beneficios, derechos, un conjunto de cosas. Pero entonces se empiezan a instalar cosas en la Constitución y terminamos con un texto que está lleno de artículos que deberían estar en la ley. Ya que dijo, dale, es que da lo mismo. No da lo mismo. Te voy a poner un ejemplo práctico. El maltrato animal. Estamos todos de acuerdo que el maltrato animal no procede. Bueno, eso tiene que estar en la ley. No, porque está en la Constitución. Es que está en la Constitución, entonces, en virtud del principio de supremacía constitucional, se van a entender derogadas todas las leyes que hoy día están vigentes y que permiten algún tipo de maltrato animal. Entonces, yo le comentaba por ejemplo, al convencional Millabur, que es de la comuna de Tirúa, representante de pueblo originario. Le decía, le digo yo, o sea, ustedes no van a poder seguir arando con bueyes, porque eso es maltrato animal. No, está en la cultura nuestra, bueno, eso está en la Constitución.
absoluta. O sea, ya tienes razón. disculpa Felipe, para entender, estamos conversando con el convencional Felipe Arboe. Si te entiendo bien, como está consagrado que la naturaleza tiene derecho, los animales son sintientes, a propósito de ese arao de yunta de bueyes, alguien podría presentar un recurso de protección para defender a esa yunta de bueyes porque estarían siendo maltratados. ¿Eso podría llegar eventualmente a ocurrir porque está consagrado en la Constitución? Claro, una acción de tutela, eliminar el recurso, una acción de tutela. Efectivamente podría decirme, ¿sabe qué? Yo represento al buey y a los derechos de los bueyes, y por tanto yo quiero que la comunidad de pueblo originario de Tirúa nunca más ocupe un buey para poder hacerlo. Ahora, no sabemos qué va a decir el juez, y ahí donde voy. Porque al final del día se genera incertidumbre, incerteza, y lo que la gente quiere es certezas. O sea, yo, comunidad de pueblo originario, quiero saber si puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Yo, inversionista, quiero saber si puedo hacer esto o no puedo hacer esto. No basta con consagrar derechos. Los derechos hay que financiarlos. Te voy a poner un ejemplo práctico. Una gran discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales porque un grupo se obsesionó con la idea de terminar con las cárceles concesionales. Después de toda la discusión, yo les digo, perdón, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a una cárcel concesionada o a una cárcel pública? ¿No conocen la diferencia en el tipo de estadía que tiene un preso en una y en otra? No lo conocían. Y yo les digo, bueno, quiero contarles que el preso que está en la cárcel concesionada tiene mucho mejores condiciones de dignidad que el que está en la cárcel pública. Uno podría decir, oiga, metámosle más plata a la cárcel pública. Ya, la pregunta es, metámosle plata a la cárcel pública, ¿y qué dejamos de hacer? ¿Vivienda? ¿Escuela? ¿Hospitales? Si el bolsillo del gobierno, de turno, cualquiera sea, es uno solo. Entonces les digo, no, es que tenemos que terminar con el lucro en las cárceles. Ah, fantástico. Entonces ustedes aprobaron una norma que establece que hay que eliminar las cárceles concesionadas. Van a tener que pagar $18.000 millones de indemnización. Y yo digo, esto lo pagamos ya, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, aquí hay que ser súper responsable. Y yo creo que muchas veces la ignorancia suele ser insolente, pero también irresponsable, porque le genera a otros un problema. O sea, si este texto se llegara a aprobar tal como está, este presidente de la República y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, o sea, que Dios los pille confesados, porque el nivel de gasto que esto significa en la aplicación práctica es insostenible para este gobierno o para el que venga. Y eso es un problema porque al final del día necesitamos, para garantizar derechos, necesitamos más inversión. Yo necesito que al señor que tiene el pequeño local ahí en Chonchi, ahí en Río Frío, ahí en Pichanco, que esa persona le vaya bien y que tenga la posibilidad de hacer su negocio. Pero si le genera una incerteza, esa persona no va a invertir. No va a invertir. Así no, porque yo voy a invertir, pues en realidad me pueden quitar todo. Bueno, y si esa gente no invierte, no paga impuestos. Y si no paga impuestos, no hay cómo financiar los derechos sociales. Yo sé, estamos conversando con Felipe Arboe, yo sé que tenemos que hablar definitivamente una vez que todo el texto esté listo, ¿cierto? Esto va a ser ya pronto, en las próximas semanas, pero por de pronto, estaba leyendo, claro, fuiste subsecretario Carabinero. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda Carabinero este texto, en este borrador que están presentando a propósito de que sería con las características de policía civil? ¿En qué cambia la condición de carabinero, Felipe Arboe, en este nuevo texto? A ver, yo creo que lo que se hace en general primero es separarlo de las Fuerzas Armadas. O sea, quedan completamente separados. Hoy día están en un solo artículo y por tanto algunos han querido interpretar que Carabineros es parte de las Fuerzas Armadas. Lo saca, lo separa, dos artículos distintos. Segundo, establece que su dependencia es directa al Ministerio del Interior y por tanto se zanja, o el Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Tercero, se establece que son civiles. Y eso es un punto que también va a estar sujeto a interpretación. ¿Qué significa que sean civiles? Que no pueden desfilar, que no pueden usar un uniforme, que no tienen grados como los militares, como tienen hoy día Carabineros, o, por ejemplo, que pueden hacer sindicatos. Bueno, todo eso va a ser interpretable. Que van a tener menos derechos, que van a tener menos, frente a eventuales delitos que ellos cometan o que se les cometan a ellos, no se les va a aplicar el Código de Justicia Militar. Bueno, todos esos elementos son materia de incertidumbre. Cuando la gente lo que está pidiendo en la práctica también es certeza o seguridad. Mira lo que tenemos hoy día, el nivel de violencia, de crimen organizado, de terrorismo que tenemos en el sur. Y eso es porque hay un conjunto de gente que ha mirado para el techo y que tiene miedo de usar la palabra terrorismo porque a lo mejor lo pueden acusar de cualquier cosa. O que los grupos de derechos humanos van a decir que es el colmo. Oiga, perdóneme, cuando alguien va y quema una casa
y no roba nada, ¿eso qué es lo que es? A propósito, es Felipe, no robo nada. Felipe Arboe, tú eres abogado, quiero preguntarte así bien derechamente, porque a propósito, recién hablabas tú de lo que significa pluralismo jurídico, que supuestamente, comillas, abriendo justicia indígena. A propósito, me estaba acordando, la semana pasada asesinaron a un comunero Segundo Catril. Supongamos, eventualmente, esto fue hecho por algún grupo, digamos, no sé, de algunos grupos que están en rebeldía, que están en armas. Si se demuestra que el que lo mató fue alguien también de la etnia mapuche, ¿bajo qué tribunales sería, eventualmente, si ha aprobado este nuevo texto, esa persona que mató, o sea, que asesinó a Segundo Catril? Bueno, ahí hay un punto, no sabemos, porque resulta que cuando se planteó la idea de la justicia indígena, muchos estuvimos de acuerdo, porque esto se aplica en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en varios países, pero tienen límites para temas de convivencia y entre pueblos originarios de la misma comunidad. De hecho, si uno va, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados, está la comunidad Mojave, están los Apaches, cada comunidad tiene su sistema, pero para resolver sus problemas. Bueno, aquí no se le puso ni un límite. Y se dijo, no, la ley va a poner el límite. O sea, podría ocurrir que el caso de Segundo Catril lo juzgara un tribunal, que además tampoco va a ser tribunal, ¿no? Como lo conocemos hoy día, que sea de la justicia indígena, podría ocurrir. Entonces alguien me dice, no, tranquilo, si eso lo va a ver la ley. ¿Cuál ley digo yo? ¿La que va a ser la Cámara Uniregional? ¿Esa que se va a aprobar por mayoría simple? O sea, perdónenme, súbame la oferta, súbame la garantía. O sea, un parlamentario se para al baño y cambió la correlación de fuerza. No, pues yo estuve en el Parlamento. Eso no es estable en el tiempo. No pueden temas tan relevantes quedar sujetos solo a una mayoría de los que están presentes. Eso no es serio, no es responsable. Entonces, también genera un problema ahí. Y déjeme decirte, Harvey, y tú lo puedes corroborar con personas que yo sé que tú conoces, que son de pueblos originarios. Entre las comunidades hay muchos problemas. ¿Tú crees que el lonco de una comunidad le va a hacer caso a lo que falle el lonco de la otra comunidad? No va a ocurrir así. Y se va a generar aún más enfrentamientos. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, la gente quiere certezas. Y esta propuesta está más bien basada en un ideologismo más que en darle certezas a la comunidad a la cual pretende gobernar. Son las 11:25, estamos conversando con el convencional Felipe Arboe y demos una pequeña pausa comercial a ver si al regreso hablamos del sistema político, sistema de justicia, que vi hay unas opiniones que usted estuvo entregando esta semana, y el famoso tema de los quórum, de los 2/3. ¿Qué significa para que nuestros auditores entiendan bien qué se está debatiendo este miércoles y jueves, el famoso tema de los 2/3? Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso en breves minutos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt, 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Harvey Nichtel en Siguiendo la Convención. Once con 31 minutos, está saliendo el sol en Puerto Montt, pero está helado. Hoy día comenzó el mes de junio, sexto mes, 1 de junio. Y nuestro programa siguiendo la convención en 3 frecuencias, 91.7, 102.3, toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno, con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción de Delegaciones de Osorno y de Puerto Montt. Recta final, proceso constituyente. Hoy día estamos hablando con un protagonista, un hiperprotagonista de este proceso, que es el convencional abogado Felipe Arboe. Felipe Arboe, tú, no sé si fue ayer martes, que a propósito del Consejo de la Magistratura, en fin, el tema del sistema de justicia, dijiste, están jubilando a un montón de jueces, hiciste un número grandote. ¿Qué efectivamente es lo que en la propuesta de este borrador del Consejo de la Magistratura, en qué se traduciría concretamente? Tú hoy día has dado muchos ejemplos de cosas bastante concretas para los chilenos, Felipe Arboe. Mira, para ser súper práctico, Hardy, en un sistema democrático es clave la independencia judicial. Porque frente a un abuso de la autoridad que denta el poder, ¿quién lo puede defender a un ciudadano común y corriente? La justicia. Bueno, lo que hace este proyecto de constitución, a través de una norma transitoria, que la aprobaron en la comisión, que espero se rechace en el Pleno, se vota mañana,
se pretende jubilar a 104 jueces, al tiro, por edad, al tiro, inmediatamente, de los cuales hay cerca de 8 que son ministros de la Corte Suprema. Adicionalmente, se está intentando también jubilar a 14 fiscales regionales. Entonces, en la práctica, lo que ocurriría es que el actual presidente podría nombrar hasta 11 ministros de la Suprema, podría influir en 14 fiscales regionales. O sea, en definitiva, tendría el control absoluto, y eso es muy malo para la democracia. No para la oposición, para el país. Entonces, yo lo que he advertido es que esto es extremadamente delicado. Es lo mismo que hizo Hugo Chávez, que con el objetivo de perpetuarse en el poder y evitar que alguien lo cuestionara en los tribunales, descabezó el Poder Judicial. Eso no puede ser. Y por eso yo creo que es extremadamente grave. Te voy a dar un ejemplo práctico para que la gente se lo imagine. ¿Tú te imaginas lo que podría ser que los CORE, lo conocemos, los consejeros regionales, designen al fiscal regional? Bueno, así vienen. Porque el Consejo Regional se llama Asamblea Regional. Así es. Y esa Asamblea Regional, dentro de sus facultades, va a poder proponer la designación del fiscal regional. Pero ¿por qué meten a la política en la designación de los fiscales regionales? Imagínate que el día de mañana hubiera un caso, da lo mismo el color político, de un consejero regional que está involucrado. Bueno, lo que hay que tener es que no va a poder investigar, o si va a investigar más o menos, porque en definitiva de su continuidad depende de la Asamblea. Entonces, yo creo que es muy delicado, muy delicado. Pero disculpa, Felipe. Al final del día, el Poder Judicial tiene que incomodar al Poder. Está bien, pero disculpa, Felipe, pero en Estados Unidos los fiscales son elegidos por votación popular, ¿o no? Claro, pero la gran diferencia es que no hay jueces. Lo que hay ahí es que hay un jurado, que es distinto. Entonces el fiscal que es electo hace su campaña, es electo, y él hace la persecución penal. Pero quien decide si la persona es culpable o no, finalmente es un jurado, que también son ciudadanos, es otro sistema completamente distinto. Y ahí además la Constitución tiene 6 artículos, son las enmiendas, porque el resto del derecho lo crea la Corte Suprema. Porque con lo que la Corte Suprema dice para un caso, se aplica para todos. Y el problema es que en Chile no es así. Si la Corte Suprema dice que el micrófono que tú tienes es rojo y te pertenece a ti, solo te afecta a ti. Pero podría yo demandar y va a tener que hacer otro fallo y podría fallar distinto. Por eso se genera incertidumbre. Por eso es tan importante tener los poderes separados, para que no se vaya a afectar la independencia. A propósito de justicia, mira, en el artículo 362, artículo 8, sobre el sistema judicial de los tribunales, el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. ¿Qué sería la justicia vecinal, Felipe Arboe? Son los que hoy día ejercen como jueces de policía local. Y los jueces de policía local, entonces, el problema que tendrían es que ya no dependerían nunca más de los alcaldes como hoy día, sino que pasarían a integrar el sistema de justicia. Ahora, la transición no ha sido fácil, porque algunos querían eliminar completamente la jugada de policía local, eso lo dijimos, cuidado. Si muchas de las cosas que se resuelven, que son problemas cotidianos de vecindad, se resuelven en policía local. Entonces, lo que hay que hacer más bien es fortalecer los juzgados de policía local o la justicia vecinal para que sea una justicia cercana. Porque tú y yo sabemos que una persona que tiene un problema, incluso del consumidor, y que, no sé, lo defraudó una tienda por 25 lucas, oye, pedirle que vaya a demandar al juzgado, al juez ordinario de justicia, al juzgado civil, que le va a salir más caro al abogado que lo que le defraudaron, al final la práctica no es justicia, porque la persona no va a poder gastar eso. Entonces, por eso que es muy importante armar bien los sistemas. Y yo creo que, lamentablemente, lo que se está proponiendo en materia de justicia no es adecuado. Lo más grave de todo, Jaime, oiga, cada 5 años se va a evaluar a los jueces. Bueno, ¿y cómo se les va a evaluar? No, se les va a evaluar, no se pueden meter en los fallos. Bueno, ¿y qué evaluación va a hacer usted? De que si llegó temprano, no llegó temprano, si los fallos fueron rápidos o lentos. En la práctica lo que va a pasar es que como el Consejo de la Justicia va a estar integrado por representantes del Congreso, representantes del gobierno y representantes de los jueces, es que en la práctica se va a formar una especie de camarilla y se va a politizar los jueces, y por tanto los jueces, al momento de dictar sus fallos, también van a estar mirando que eventualmente en su próxima evaluación
sean bien evaluados, es decir, se va a querer congraciar con el sistema de evaluación. Esto no es teoría, esto ocurre en España. Tú en España sabes si el juez es de izquierda o derecha, antes que lo nombres, porque están todos loteados. Bueno, yo no quiero eso para mi país. En Argentina igual. Igual, pero en Argentina, claro, sí, en Argentina además sale el gobierno y sale estos jueces para afuera. Sí, claro. A ver, una cosa, en las democracias occidentales de hace más de 200 años tienen una premisa básica de Montesquieu en adelante, que haya separación de poderes, legislativo, judicial y legislativo, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, y que haya equilibrio de poderes, que haya contrapeso. Esa es como la base de nuestra democracia occidental, de la cual todos hemos vivido y que yo creo que a todos nos gusta en general. Yo sé que tal vez es poco sexy defender al Senado, pero aquí claramente el Senado estaría desapareciendo, serían las cámaras territoriales. ¿Cuál es tu opinión con la eliminación del Senado y con este bicameralismo asimétrico que hoy día se llama Felipe Arboe? A ver, yo creo que es una tontera de varios puntos de vista. Primero, claro, porque mira, lo que hay en la práctica es una especie de revanchismo, ¿no? De decir, no, el Senado defiende la élite, es la élite. Oye, el Senado, la política, el poder en general siempre es de élite. Lo que pasa es que hay mucha gente que es de la élite y no se reconoce como tal. O sea, hoy día Boric es la élite, Jackson es la élite, Camila Vallejo es súper élite, digamos. Entonces, los convencionales son de élite. Pues si piensas tú que un convencional hoy día gana 2,5 millones de pesos y la gente que está ahí en el local comercial chiquitito, digamos, en el bazar de, no tengo idea, Río Negro o Río Frío, no gana esa plata. O sea, es la élite, que no se reconocen como tal. Primero. Segundo, aquí lo que hay es el intento por instalar un sistema unicameral, porque ese era el objetivo inicial del Frente Amplio de Fernando H. y otros, decir, unicameralismo, es decir, solo como es el gobierno, como es en España, el Congreso de Diputados y Diputadas. Pero claro, el Congreso de España de Diputados y Diputadas supone la existencia de un régimen parlamentario, pero poner un sistema unicameral con un presidencialismo no combinan, porque el presidencialismo requiere de contrapesos, y el Parlamento también requiere de contrapeso. Te voy a poner un ejemplo súper práctico. Cuando yo era senador, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto para reducir las dietas parlamentarias, ¿te acuerdas? Sí, claro. Las dietas parlamentarias, para bajar los sueldos de los parlamentarios. Ese proyecto fue hecho por entonces diputado Boric y diputado Jackson, y la diputada Vallejo. Y se aprobó en la Cámara de Diputados. Si ese proyecto aprobado en la Cámara de Diputados se hubiese promulgado tal como ellos lo aprobaron, sin hacer ninguna modificación, se le habría bajado el sueldo al 80% de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Así de mal redactado estaba. En el Senado tuvimos que agarrarlo y decirle, no, ¿saben, muchachos? Esto no es así, le vamos a bajar la dieta a los parlamentarios, pero lo vamos a desindexar, lo vamos a separar del sueldo de los funcionarios públicos porque son cosas distintas, no sé qué. Oye, tuvimos que arreglarlo completo. Bueno, ahí se justifica cuando una Cámara corrige los errores de la otra. Y al revés, la Cámara de Diputados también en algunas oportunidades ha corregido cosas que ha hecho el Senado. Entonces, el bicameralismo permite también un contrapeso interno para evitar locuras. Además, aquí pasa lo siguiente. Tú vas a eliminar el Senado y alguien me dijo, no, pero es que vas a crear la Cámara de Regiones. Entonces, por ejemplo, no sé, Fidel Espinosa, Iván Morel, que son los senadores de la región de los lagos, van a poder postular la Cámara de Regiones. Claro, digo yo. Pero hoy día ellos, más allá de su color político, ellos pueden discutir sobre salud, educación, seguridad, sobre todo tipo de temas para defender a la región. Bueno, con la nueva Constitución, los representantes de la Cámara Regional, o los actuales senadores, no van a poder discutir de pensiones, por ejemplo. No están habilitados. Le quitaron ese tema. No van a poder discutir de seguridad ciudadana. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero ¿cómo? Si lo lógico es que puedan discutir. Entonces, en la práctica, lo que yo creo que va a ocurrir es que cuando uno mira los números del sistema electoral hoy día, es que vaya a tener mucho más poder en las 3 grandes ciudades de Chile: Santiago, Valparaíso y Concepción. Piensa tú que esas 3 regiones concentran el 50% de la Cámara de Diputados hoy día, el 50%. Y las otras 13 regiones se reparten el otro 50%. Entonces va a haber temas en los cuales las regiones con menos habitantes van a pesar mucho menos.
y eso no es bueno. A propósito de España, hay una gran diferencia. Cuando fue el plebiscito del año 78, el 6 de diciembre, ahí se puso de acuerdo Santiago Carrillo, que vivió exiliado, dirigente comunista, toda la dictadura de Franco, sí, con Fraga Iribarne, que era ministro franquista, pasando por Felipe González y Adolfo Suárez. ¿Qué cosa aceptó Santiago Carrillo? La monarquía. ¿Qué cosa aceptó Fraga Iribarne? La autonomía. Pero, o sea, allá hay finalmente el rey, digamos, el jefe de Estado, ¿cierto? Una gran diferencia. Pero además, ahí, dime. Esos son los famosos acuerdos de la Moncloa. Sí, claro. La Moncloa es el Palacio Presidencial español. Y se formó un acuerdo entre los comunistas, los socialistas o socialdemócratas y el mundo del franquismo, que dio origen a la Constitución del 78, que rige hasta el día de hoy. Sí. Ha habido modificaciones, pero que rige hasta el día de hoy. Bueno, aquí nosotros tenemos que ser capaces, y así lo planteamos en algún minuto, de llegar a un gran acuerdo político para darle a este país una buena constitución. Yo no quiero que siga la actual constitución, y lo digo con todas sus letras, porque de verdad cumplió un ciclo. Es como tener un auto del año 80 para las carreteras del siglo XXI. No sirve. Pero lo que está en juego en el plebiscito no es si sigue esta constitución o viene esta nueva. En el plebiscito se va a jugar si este texto que estamos proponiendo es el adecuado para regular los próximos 30 años de Chile. Y si uno no está de acuerdo con eso, evidentemente tiene que venir un nuevo proceso constituyente. Y ya lo dijo el presidente Boric, estamos trabajando para ponernos en el evento de que gane el rechazo. O sea, el rechazo no significa más constitución del 80. O sea, los que planteen esa discusión de que, no, es la constitución de Pinochet, no, yo digo, ni la constitución de Pinochet, ni la del PC. Aquí, una nueva, pero buena. Felipe Arboe, nos quedan, son 16 para las 12 del día. Mañana jueves, un día importante, está la discusión de los famosos 2/3, el COME, estos días Fernando Atria, está oyendo hartos convencionales, el centro, la centro izquierda ha levantado la voz. ¿Qué significa explicarle a nuestro auditorio qué importa? Es fácil, mira. Ya, por favor. La Comisión de Normas Transitorias aprobó una norma en virtud de la cual al Congreso actual, al que está vigente, se le impide hacer reformas a la Constitución salvo que tenga 2/3. En la práctica es replicar lo que hizo Pinochet el año 88, 89, ¿no es cierto? Que era justamente poner una norma que evitara cambios si no fuera por 2/3. Y eso le da derecho a veto a la minoría. Es decir, una pequeña minoría en el Parlamento, que es la que sufrimos durante los 40 años, 30 años de democracia, va a poder decir no se puede hacer la modificación. O sea, esto es lo mismo que hacía la derecha, pero al revés. Nosotros dijimos, perdón, esto es antidemocrático, sí. Yo por lo menos luché desde el gobierno, desde el Congreso, como senador, en contra de los 2/3. Y cada vez que queríamos hacer una modificación, teníamos a un sector de la derecha que nos decía, no. Y el derecho a veto se acabó. Ahora quieren hacer lo mismo. Los que lo criticaban, a mí me parece que eso es completamente inmoral. Pero además, es declarar interdicto al Parlamento. Y con todo respeto. Pero no sé, pues yo me puedo equivocar, pero entiendo yo que el senador Espinosa me da la impresión que tuvo como 150.000 votos, ¿no? No, tuvo 54.000 votos, 54.000, fue la primera mayoría. Fue la primera mayoría de la 54.000 votos. Sí. O sea, yo pregunto, ¿cuántos convencionales tuvieron esa votación? Entonces, ¿por qué vamos a declarar interdicto el actual Congreso? Yo creo que hay que poner un quórum intermedio, 4/7, algo así. Pero llegar y decir usted no puede modificar para dejarlo pétreo, bueno, si se llegara a aprobar en el Pleno mañana, solo advertir, se acabó el discurso de muchos que andan dando vuelta y dicen, no, yo voy a aprobar para después reformar. Se acabó, no es tema. Pero mira, no se puede. Felipe Arboe, te escucho con harta atención y yo creo que todo lo que se desprende es que un grupo importante de convencionales, legítimos todos sin duda, lo que hay en el fondo hay una desconfianza a las instituciones, pero esa desconfianza también es por algún motivo, Felipe Arboe, ¿cierto? Algo se hizo en Chile en que un conjunto de personas, en este caso un montón de convencionales, desconfían del Parlamento, desconfían de la Contraloría, desconfían del Consejo de Defensa del Estado, en fin, es como hay una desconfianza en la institucionalidad. ¿Cómo tú entiendes eso, Felipe Arboe? ¿Por qué llegamos a eso? Yo creo que efectivamente tenemos hoy día un cuestionamiento global, no solo en Chile, respecto de las democracias institucionales, porque las instituciones reaccionan con mayor lentitud a lo que quiere la gente en la era digital. Piensa tú, Hardy, ¿quién manda correo electrónico hoy día?
Poca gente, porque considera el correo electrónico es lento. Imagínate, es lento, ¿no? Yo me mandaba carta con mi papá que vivía fuera de Chile, se mandaban 3 meses en llegar. Porque hoy día la gente usa mensajería instantánea, todo es automático, todo es rápido, todo es apurado. En la cuña, en la televisión, 3 segundos, se acabó, punto. Bueno, el TikTok, que en 2 minutos te puede resolver la vida, según alguna gente. Entonces, se genera un problema. Y en el caso particular de Chile, también se cometieron errores. Probablemente las instituciones se fueron aburguesando y se fueron alejando de las necesidades reales de los problemas de la ciudadanía. Bueno, pero ya se aprendió esa lección, pues. Pero usted no puede partir de la base de que como para atrás se hizo eso, para adelante no puede haber democracia institucional. O sea, desde el momento que usted instala la idea de que todo tiene que estar en la Constitución, bueno, usted va a transformar en un poquito inútiles al próximo presidente y al próximo parlamentario. Porque si no pueden hacer nada, pues está todo definido en la Constitución, aquí vamos a elegir representantes. Entonces en esa lógica nos vamos a la democracia directa, ¿no? Y volvemos a la democracia de los antiguos, como decían los griegos, ¿no? Como decía Constant, donde cada persona en su casa tomaba decisiones. Eso no funciona, lamentablemente. A propósito de eso, yo me estaba acordando que mi padre me mandaba giros por telégrafo comercial o por correo de Chile, y yo esperaba pendiente cuando estaba en la universidad, y llegaba como el día siguiente ese giro para ir a retirar las luquitas para poder estar estudiando. Imagínate, hoy día tú con un teléfono... Mi papá... Dime. Mi papá vivió toda la vida fuera de Chile, ¿ya? En Holanda, en España, y claro, las cartas se demoraban 3 meses, 2 meses y medio en llegar. Es increíble. A propósito de eso, estamos en un mundo de tanta rapidez, de tantos vértigos, lo que pensamos que va a ocurrir 40 años está ocurriendo hoy día. No, yo sido preferible tal vez un texto constitucional más abierto, porque claro, hoy día efectivamente el cambio climático, en fin, todo el tema de los big data, bueno. Tal vez una cosa, porque cuando tú tienes tantas normas que son un reglamento que hay a sangre y fuego, va a ser la final, la va a ser más rígida. Porque un mundo que está efectivamente... Yo ya tengo 64 años, Felipe Arboe, y mira, mi vida ha cambiado tanto. Aquí tengo un teléfono, estamos contigo haciendo... Tú estás en Santiago, yo estoy en Puerto Montt, estamos por Zoom, un computador al frente, en fin. Y tal vez uno habría esperado un texto en el cual esté de acuerdo a los tiempos que son tan cambiantes y que ahora más bien en normas, principios generales de Estado Social de Derecho que se garantice la cancha pareja para todos, ¿o no? Ese es un tremendo debate, que tiene que ver no solo con las constituciones, también con la ley. Yo lo planteaba cuando era senador. Los legisladores y los constituyentes, con mayor razón, tenemos que acostumbrarnos a que la vida va mucho más rápido que la ley o la constitución. Sí. Y por tanto, la evolución científica, tecnológica, cultural, social es tan rápida que el riesgo de ser obsoleto está cada día en el corto plazo. Entonces, ¿qué le ocurre? Yo creo que esta constitución, si se llegara a aprobar, te advierto desde ya que a partir del 4 de septiembre van a empezar a hacer reformas, porque ya va a estar obsoleta. O sea, cuando esta podría haber sido la primera constitución de la era digital, la primera constitución de la era del cambio climático, y haber tenido grandes posibilidades de desarrollar actividades en torno a eso. Pero, por ejemplo, en materia de derechos laborales, establece un conjunto de restricciones. Oye, perdón, si hoy día tenemos una persona que está jubilándose, un hombre a los 70, una mujer a los 65, 60, y resulta que tiene 20, 30 o hasta 35 años de sobrevida. Los países desarrollados han instalado la idea de que hay ciertos trabajos que obligatoriamente tiene que hacer esa gente. Por ejemplo, la posibilidad de cobrar en un determinado lugar. Y para eso hay unas normas laborales, son flexibles. Porque obviamente uno no le puede pagar, digamos, un sueldo con una rigidez laboral y sindicalizarse, porque son distintos. ¿Te fijas? Ahora, lo lógico es que uno tenga un sistema de pensiones, obviamente que sea adecuado, pero como complemento al sistema de pensiones, porque no hay sistema de pensiones que aguante 40 años de sobrevida, no hay en el mundo. Entonces, por eso que es importante habría sido importante que la Constitución fuera más bien una declaración de principio y que le dejáramos a la ley y a los futuros legisladores, digamos, los detalles. Don Felipe Arboe, ya nos pide el tiempo, pasó volando. Queremos agradecerte muchísimo. Yo creo que estuvo bien ameno. Espero que nuestros auditores también hayan quedado satisfechos con esta conversación, que además me gustó porque hubo ejemplos muy concretos. Felipe, muchas gracias, que tenga una buena semana y mañana un día jueves. Ahí vamos a estar atentos a lo que ocurre. Bueno, un abrazo para ti, Hardy, gran función. Gracias a Radio El Conquistador y a toda la gente de la región de los lagos. Un gran saludo, un abrazo y, como digo, contribuyendo para que ojalá tengamos un buen texto y no asustarse. El 15 de noviembre dijimos, plebiscito de entrada, usted puede votar apruebo o rechazo,
pero en su salida dijimos puede votar apruebo o rechazo, es igualmente legítimo, y como digo, lo más importante es que tengamos un buen texto para Chile. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, chao. Felipe. Ustedes, estimados auditores, que tengan una buena tarde. Quiero decirles lo siguiente, hoy día en el programa El Expreso de la Tarde estaremos conversando, mire el cambio de tema que estamos haciendo, con Elías Figueroa, el gran futbolista, hoy día a las 4 de la tarde, estimados auditores. Que estén muy bien, aquí hoy día estuvimos hablando de este proceso constituyente, la Radio Conquistador, todos los días aquí en la región de los lagos presente con distintos temas, en fin, que tengan un buen día, muchas gracias por estar con nosotros, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.